Pues como les señalaba, el COVID nos ha llevado a una situación de cul-de-sac. O sea, llegamos hasta ahí, la calle no tiene otra salida. Entonces estamos obligados a la reforma fiscal. Y dice el presidente que sería una irresponsabilidad no aplicarla por lo menos este año, por lo menos no empezar las discusiones. Y señala el ministro Paliza que es impostergable y que debe empezar en el próximo año. El próximo año es el 22, en el presupuesto del próximo año. Cuando se hizo la del 12, el gobierno de Danilo Medina, pues empezó a aplicar ahí en enero del 2013. Entonces, para que nosotros podamos aplicar en el 22, tenemos que incorporar en el presupuesto del 22, eso es a partir de octubre, septiembre, octubre, noviembre. En ese tramo, en ese interregno, tiene que ser sometido a los congresos pues el presupuesto, y en ese presupuesto deben estar consignadas las partidas de ingresos que se discutan, que se consensúen, que se describan y que formen parte de esa reforma fiscal. Por consiguiente, ya debería ser desde ya que debiera empezarse a hablar, por lo menos a dar los pincelazos sobre qué sería eso. Y él señala que estamos obligados porque fue que el país, como yo les he venido diciendo, lo he dicho aquí, mira, ayer lo dice Paliza también, que el país se endeudó cuando no necesitaba hacerlo. El gobierno de Danilo Medina, en los 8 años de vaca gorda, dice, nos endeudamos cuando el país crecía a niveles que eran el asombro del mundo. Es verdad. Es verdad. Entonces ahora el gobierno está de manos atadas con un 74% de la deuda con relación al producto, pagando un 30% de intereses y casi un 50% del servicio de la deuda. Los ingresos se lo consume ese compromiso, esos compromisos que el gobierno pasado nos metió con 25.000 millones sin necesidad, con un petróleo a 30, 35 dólares el barril, durante 8 años, 8 años. Entonces, señala Paliza que se necesitará para esa reforma, yo por lo de la legitimidad, un mejor control del gasto, para poder solicitar recaudaciones, lo que es correcto, lo que es entendible, que debe ser una reforma fiscal integral, tributaria, fiscal, etcétera. Bueno, y que reconoce, como decía el presidente Leonel Fernández, que hablar de reforma fiscal ahora en una situación de crisis como la pandemia es algo muy complicado, ¿verdad? Y lo señala Paliza, que es difícil ese diálogo. Ahora, que sea complicado, que sea difícil, que tenga un costo político, como dice el presidente Fernández, no significa que no tengamos que abocarnos al mismo, porque la realidad se impone. Y en ese sentido, los industriales de Herrera, que daban un decálogo de las cosas que hay que hacer para relanzar la industria a nivel nacional, hablaban de que uno de los puntos fundamentales de la reforma fiscal es el pacto eléctrico, que lo acabamos de firmar en estos días, y es correcto. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico, y el ministro Antonio Almonte se refería al tema en el día de ayer, dice que para eliminar los subsidios que el año pasado rondaron 800 millones de dólares y en ocasiones ha llegado, y con esta subida de los precios de los hidrocarburos, vamos a ver cómo estaba, ayer cerró casi a 65 dólares, con la subida de los precios, ese déficit el año pasado rondó 800 y ha llegado hasta 1.200 millones de dólares. Entonces, esa es una cantidad de dinero que tú no puedes inventártelos. O das ese dinero a las distribuidoras, o las distribuidoras dan apagones generalizados, ya usted sabe qué significa eso para la población. Y dice el ministro Almonte que están trabajando en reducción de los gastos, incremento de los ingresos y disminución de los gastos operativos, y tratando de ver cómo mejoran los costos de adquisición de la energía comprada a los generadores, pero que tienen que eliminar las pérdidas, elevar la cobranza para poder reducirse los subsidios, lo cual es entendible. Por consiguiente, el pacto fiscal está atado a un buen desempeño de la distribuidora. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, eso es por un lado. Dice que las distribuidoras compran y venden y que lo que tienen un margen de 2 centavos no le da para los, pero que están haciendo esfuerzos, adquisición de equipos de manera unificada y un sinnúmero de aspectos más. Pero fíjense ustedes cómo una cosa ciertamente viene enlazada con la otra. Y dice, por ejemplo, Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, y Circe Almanza, la vicepresidenta ejecutiva, que es fundamental implementar el pacto eléctrico, porque es que una cosa va amarrada de la otra, y que ellos están dispuestos a sentarse en la mesa a negociar, porque realmente ya
ese pacto fiscal era imprescindible antes del COVID, porque con ese 14 de presión tributaria de los ingresos, cuando en el promedio de la zona los países reciben un 21% aproximadamente de los ingresos totales de la generación de recursos de los estados, del país, de los países, nosotros obviamente no podemos llegar lejos. Entonces, antes del COVID ya había necesidad y se hablaba, pero los gobiernos le habían sacado el cuerpo porque no hay dudas, tiene un impacto económico y político, pero en el mediano plazo, en el corto plazo tiene ese costo político, pero en el mediano y largo plazo garantiza la sostenibilidad del crecimiento de la economía. Entonces, por ejemplo, el pasado ministro de Economía, el licenciado Isidoro Santana, señala que el gobierno está obligado al pacto, porque dice, el coronavirus impide postergar más decisiones, hay que hacer cambios estructurales en las estructuras de ingresos, gastos y financiamiento del país. Que el Estado necesita recursos y el pacto viabilizaría que eso sea posible. ¿Para qué necesita el Estado recursos? Para hacer las obras de infraestructura, para cubrir los gastos corrientes de la administración, para cumplir con los servicios de la deuda en la cual hemos incurrido. El año pasado fueron 7.000 millones de dólares. ¿De dónde lo vamos a sacar? Si no es de lo que pagamos los usuarios, los tributantes. Los usuarios no, los ciudadanos. Y dice Isidoro Santana que vino el COVID, antes del COVID había necesidad de hacerlo, entonces vino el COVID. Cayeron los ingresos porque la economía se desplomó y el gobierno tuvo que salir a buscar recursos para darle a la población para que no se nos mueran de hambre. No, a usted y a mí no nos dieron un chele, yo no he visto un centavo. Pero el fase 1, el fase 2, el APAME 1, el PATIPAMI, todos esos planes se financiaron con esos recursos que el gobierno recaudó. Y eso fue buscando prestado. Dice, para colmo de males, el gobierno solo le ha quedado endeudarse. Y esto no puede seguir así. Porque, ¿y si no tenemos dónde salir a buscar, si no nos prestan de fuera? Como le pasó a Grecia, como le pasó a Italia los otros días. Como estaba España. O sea, a nosotros nos prestan en la medida en que nosotros, el 73% creo, sí, aproximadamente, de nuestra deuda ahora mismo es con bonos soberanos. La composición de la deuda cambió, es con inversionistas privados. ¿Qué es lo que un inversionista maneja? Un inversionista, un banco de inversión, maneja los recursos de sus inversionistas, vamos a decir, de quienes le ponen ese dinero en la mano para que lo administren. Y el banco, ese fondo de inversión, te dice, yo te garantizo un 15% de interés de rentabilidad anual. Y ese banco de inversión coloca en hace un portafolio, estructura un portafolio que te garantiza ese 15% aproximadamente con unos riesgos controlados, etcétera, y lo invierte. Invierto una porción en Singapur, otro en Malasia, otro por ahí pagan poco, pero bueno, por aquí por República Dominicana 6 y pico, y otro aquí en Brasil, otro en Venezuela, bueno, y hacen un portafolio. Entonces, él tiene que devolverle ese 15% al que puso ese dinero en la mano a él, más sus costos operativos, más lo que ellos se ganan. Y eso viene de la tasa de interés a la cual prestaron los bonos esos que se invirtió. Entonces, si yo no repago, como él le repaga al que le puso ese dinero en la mano. Entonces, es toda una cadena de eslabones. Entonces, si nosotros pagamos y cumplimos puntualmente con nuestros compromisos, pues la tasa de interés, el riesgo de default, de incumplimiento de pago, pues es mínimo. Y si nuestra economía es sana, saludable, y nosotros generamos recursos porque tenemos divisas, tenemos buenas exportaciones, tenemos zona franca, tenemos turismo y tenemos remesa, y esos números son buenos y la economía está saneada, pues la tasa cada día va a ir, a la que nos financiamos va a ir bajando. Y esos documentos de deuda que vencían en 20 años, que lo tengo que refinanciar, que lo que ya venció, y en lugar de buscar desde los dineros de aquí a sacar, digamos, 3.000 millones de dólares para pagar esos bonos, lo que hago es que hago un reenganche, un rollover, y emito 4.000, pago los 3.000 y me quedo con 1.000. Y si era 6% y me financio ahora 4, mucho mejor aún. Pero eso es cuando yo logro colocar mi economía con una especie de investment grade, mejoro la calificación crediticia,
Pero si por el contrario, la economía se complica, la situación macroeconómica, la tasa de inflación, la emisión monetaria, la tasa de interés, y yo no puedo cumplir con mis compromisos internacionales, porque no recaudo el dinero suficiente para pagar, que tengo que pagar el semestre 40 millones de dólares y no lo tengo, y voy incumplo, ya inmediatamente se me degrada el nivel, y además con las evaluaciones que hacen las analizadoras de riesgo, las calificadoras de riesgo. Entonces, cuando tengamos que salir a buscar esos recursos, si antes me financiaba a 4, me va a decir, no, pero para yo prestártelo es a 7. Imagínese usted, si hoy pago el 30% de intereses, y si yo lo pago y la tasa es a 4, y con las nuevas emisiones me sube a 7, ¿cómo será ese 30 sube a 45, a 40, a 35, a 36, 37? Dinero que no tengo, y como no tengo, peor aún, se me complica más. Entonces, eso es lo que está diciendo Isidoro Santana, eso es lo que están diciendo los industriales, y eso es lo que está diciendo el licenciado Paliza y el propio presidente Fernández, el propio presidente Abinader. Todo el mundo tiene que apoyar que se haga ese esfuerzo, pero hay que pasar por el pacto eléctrico, hay que pasar por un acuerdo, un consenso nacional, como dice el ministro de la Presidencia, que vea la parte tributaria de lo que pagamos impositiva, lo que ponemos de impuestos, pero también la parte fiscal, en qué se gastan esos recursos, la calidad del gasto. Vamos a hacer una reforma para llenar las distribuidoras de empleo, como hicieron en el gobierno pasado, y de nóminas y nominillas. Y además de eso, tercerizar los servicios. Pero ¿y para qué entonces tengo el personal? Si voy a tener compañías que me van a hacer el corte, reconexión y todas las cosas que hay que hacer en la calle, entonces ¿para qué tengo el personal? Dobles gastos, porque los que estaban eran políticos. Primero, esas compañías estaban relacionadas con los ejecutivos de las distribuidoras. Un negocio, eran de ellos prácticamente o sin prácticamente. Y los otros no podían votar personal porque eran los activistas políticos, las nominillas por debajo, como habían ahí, no se recuerdan, la del Ministerio de Industria y Comercio, todo San Cristóbal, prácticamente, y ustedes saben por qué. Sin desmedro de San Cristóbal, no por eso, sino porque un ministro que era manejaba desde ahí, de esa institución. Entonces, así no. Si es incrementarnos los impuestos para un gasto así, como lo hizo el gobierno pasado, que endeudaba, cogía prestado entonces para pagar el mismo servicio de la deuda. O así no se llega lejos. ¿A dónde tú llegas? Ni a la esquina. Ah, claro, pero ellos tenían toda su estructura montada, ¿y qué le importaba a ellos? ¿Qué les importaba a ellos? Entonces, ciertamente, la reforma hay que verla. El gobierno necesita recursos para seguir apoyando los planes sociales y a los sectores más desposeídos, para hacer las obras de infraestructura y para poder seguir apoyando el crecimiento y el desarrollo del país. De eso no hay duda. El sector empresarial está consciente, el sector intelectual, económico, también está consciente, el sector político, no sé el PLD, seguramente el PLD se va a oponer, pero yo estoy seguro que la Fuerza del Pueblo no se va a oponer a una reforma integral que abarque, que garantice la sostenibilidad de la economía. Y ya el presidente Fernández lo dijo. Entonces, todos los sectores están claros en que eso hay que hacerlo. Ahora, en los detalles es que está el diablo, como dice el refrán. Entonces, los detalles es lo que habría que afinar y lo que habría que acordar y ver que se hagan y se respeten las reglas. Por ejemplo, cuando uno oye hablando de la ley de administración pública y las cancelaciones, digo, pero cónchole, es que las leyes, que van a cambiar la ley de administración, pero que las leyes son retroactivas. Si es una ley es para aplicar al futuro, tú no puedes cambiar para afectar a los que están. Si se nombraron o no se nombraron, la gente se engancha en los gobiernos, no es por política. Uno tiene un primo, uno tiene un amigo, uno tiene una amiga, uno tiene un conocido, y tú tienes un sobrino y le dices, mira, consígueme ahí, te lo nombran en un sitio. Obviamente, si te lo nombraron en el gobierno de don Antonio en el 78, ese no es de que sea de don Antonio ni de nadie, ese es un dominicano que se enganchó en el gobierno. La ley de administración pública, por ejemplo, hablábamos para la institucionalidad del país y la importancia de los funcionarios de carrera, es del año 91. 91, cuando el presidente Balaguer, cuando hicimos la reforma fiscal, yo estaba en el Banco Central. El reglamento se aprobó en el 94. Hipólito Mejía, el presidente Mejía, la empieza a aplicar en el año 2001. 2001.
para garantizar que los empleos, los empleados de carrera en la administración pública, pues no puedan cancelar porque llegaron uno nuevo. Entonces, cuando uno ve este tipo de acciones, uno dice, bueno, pero entonces no estamos bien. Entonces hay que pensar las cosas y dejarse de estar hablando tripegüiro cuando lo que se necesita es consenso entre todos los dominicanos para echar este país para adelante, que enemigos sobran en el camino. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve con más en Economía y Mercado.